Ok, entonces habíamos empezado a hablar de arritmias y habíamos dicho que las podemos dividir entre arritmias que se caracterizan por una caída de la frecuencia cardíaca, un descenso de la frecuencia cardíaca y arritmias que se caracterizan por un incremento de la frecuencia cardíaca. Las arritmias que se caracterizan por una caída por debajo de 60 latidos por minuto generalmente de la frecuencia cardíaca se llaman bradiarritmias, ¿no? Recordemos un poco lo que ya hemos repasado también, que el nódulo sinusal es el marcapaso predominante a nivel del corazón, que es una estructura que se encuentra por debajo de la desembocadura de la vena cava superior y que también existen marcapasos subsidiarios, especialmente a nivel del nodo auriculoventricular, a nivel del seno coronario, a nivel de la desembocadura de las venas pulmonares, a nivel del haz de His y del propio músculo cardíaco. Habíamos dicho a su vez que las bradiarritmias también se producen por falla en el origen, en la generación o en la génesis del impulso eléctrico, debido a una automaticidad deprimida, ya sea por enfermedad, como por ejemplo fibrosis o por exposición a drogas, y a una falla en la conducción del impulso. Esta falla puede ser del nódulo sinusal al tejido auricular o a través del nodo auriculoventricular hacia el tejido ventricular. De modo que hablamos de dos condiciones que produzcan bradiarritmias: la disfunción del nódulo sinusal y el bloqueo auriculoventricular. El nódulo sinusal tiene un potencial de acción muy diferente al potencial de acción a nivel auricular y ventricular, y hemos dicho que esto se debe fundamentalmente a la diferencia en el número y tipo de canales iónicos que predominan en las diferentes áreas del corazón. Además, el nódulo sinusal se caracteriza por esta fase, una fase de despolarización diastólica o una fase de reposo inestable. Esta fase de despolarización diastólica se caracteriza por el continuo ingreso de calcio a la célula hasta que alcanza el potencial umbral. Por otro lado, el potencial de reposo también, el potencial de reposo o el potencial mínimo del nódulo sinusal y del tejido nodal es mucho menos negativo que el potencial del músculo auricular o ventricular, que es de aproximadamente menos 60 milivoltios. En cambio aquí el potencial es menos negativo, es de menos 60 a menos 70 milivoltios, aquí es menos 90 a menos 100 milivoltios. Esta fase de despolarización diastólica es la que caracteriza al tejido nodal. Luego ocurre la fase cero, que es muchísimo más lenta que la fase cero de las otras células y que está mediada fundamentalmente por el calcio. Esta característica de la despolarización diastólica o un potencial de reposo inestable es la que le confiere al nódulo sinusal la capacidad de automatismo y la capacidad de disparo con mayor frecuencia o de despolarización con mayor frecuencia que las otras, y esto le confiere pues la posición de marcapasos del corazón, ¿no? Como ya les hemos mencionado, esta fase 4 se debe fundamentalmente al ingreso de calcio dentro de las células, al ingreso de calcio, a corrientes de calcio. Existen corrientes de potasio, pero en esta fase normalmente lo que incide son las corrientes de calcio hasta que se alcanza el potencial umbral. En este caso ustedes están viendo que es de menos 50 milivoltios, mucho más positivo o mucho menos negativo que las otras células. El nódulo sinusal está sujeto, como ya hemos mencionado también, sobre todo al control del sistema nervioso autónomo o notablemente a la influencia del sistema nervioso autónomo. De esta manera, por ejemplo, cuando se estimula el parasimpático, lo que ocurre es que la acetilcolina, actuando a través de receptores muscarínicos, favorece la entrada de potasio dentro de la célula. Esta entrada de potasio dentro de la célula horizontaliza la pendiente de despolarización diastólica y se separa o se hace más prolongada la frecuencia de disparo. Por lo tanto, el parasimpático, actuando a través de la acetilcolina, produce
bradicardia, ¿no? Lo contrario ocurre con el sistema nervioso simpático, que actuando a través de los receptores beta-1 favorece la entrada de calcio, lo que hace que la fase 4, la pendiente de exponenciación diastólica, se vuelva más pronunciada y la frecuencia de disparo sea mucho mayor, ocasionando aumentos de la frecuencia cardíaca que pueden llegar hasta 300 latidos por minuto. La disfunción del nódulo sinusal, que es una de las características que nos pueden producir bradiarritmias, o de las patologías que nos pueden producir bradiarritmias, las podemos distinguir en dos tipos: extrínsecas o intrínsecas. Intrínsecas, es decir, propias del nódulo sinusal, y extrínsecas que provienen como influencia de otras alteraciones. Es muy importante tener en cuenta esto, ya que la solución al problema intrínseco y extrínseco es muy diferente, ¿no? En cuanto a los problemas extrínsecos, a veces estos pueden compartir la solución con los problemas intrínsecos, pero la mayoría de veces los problemas extrínsecos se deben a la influencia de drogas, medicamentos, como ven, beta-bloqueadores, calcio-antagonistas, digitálicos, cualquier antiarrítmico casi, ¿no? Y otras situaciones como el hipotiroidismo, la apnea del sueño, la hipoxia, etc. ¿Cuál es la razón de distinguir estas situaciones? Es que las alteraciones extrínsecas que producen disfunción del nódulo sinusal se pueden corregir antes de pensar en el tratamiento definitivo, mientras que las intrínsecas no. Dentro de las intrínsecas está fundamentalmente el síndrome de seno enfermo, el síndrome de la enfermedad del nódulo sinusal, el síndrome de seno enfermo, caracterizado pues por diferentes manifestaciones clínicas y electrocardiográficas, así como la enfermedad arterial coronaria, tanto crónica como aguda, nos puede producir otros problemas, por ejemplo, inflamatorios, la pericarditis, miocarditis, enfermedad reumática, el lupus eritematoso, representando a las enfermedades del colágeno vascular, etc. A veces diagnosticar disfunción del nódulo sinusal puede ser difícil, porque el paciente bradicárdico puede estar completamente asintomático, y desde el punto de vista clínico podemos tener pacientes con síndrome de seno enfermo o enfermedad del nódulo sinusal que presenten bradicardia, arresto sinusal, bloqueo de salida y el famoso síndrome bradicardia-taquicardia. El paciente puede estar asintomático, completamente asintomático con estas manifestaciones, pero también puede tener otras propias de la condición que lo está afectando. Puede tener palpitaciones. Si hablamos de un síndrome bradicardia-taquicardia, el síndrome bradicardia-taquicardia se caracteriza por episodios paroxísticos de taquicardia supraventricular. La mayoría de veces esta taquiarritmia es una fibrilación auricular. Luego, estos pacientes regresan en forma espontánea o con medicación al ritmo sinusal, pero bajo una intensa bradicardia. Y eso se llama síndrome bradicardia-taquicardia. Y entonces el paciente con este síndrome puede tener palpitaciones, puede tener angina de pecho, insuficiencia cardíaca, hipotensión. Y los otros pacientes, cuando desarrollan las molestias, todos pueden tener síncope, presíncope y debilidad. La mayoría de veces estos son pacientes mayores, entre la cuarta y la sexta década de la vida, entre la quinta y la séptima década de la vida. Son pacientes mayores. Entonces, en los pacientes mayores que vienen con manifestaciones de síncope, presíncope, debilidad, hipotensión, palpitaciones, angina de pecho, insuficiencia cardíaca, y tienen alteraciones del ritmo como las que estamos estudiando, hay que sospechar de que se trate de un síndrome de seno enfermo. Como les dije, clínicamente y electrocardiográficamente se puede manifestar por bradicardia, por pausa sinusal, por bloqueos de salida, un síndrome taquicardia, bradicardia, y lo que se llama incompetencia cronotrópica, es decir, la incapacidad de elevar la frecuencia cardíaca en situaciones de estrés. La bradicardia sinusal es una arritmia muy, muy frecuente, es una alteración muy frecuente, sobre todo en personas jóvenes, sobre todo en personas deportistas, y generalmente está asintomática.
A veces una bradicardia patológica es difícil de distinguir de una bradicardia, digamos, fisiológica ocasionada por un incremento del aumento de la actividad del sistema nervioso parasimpático. En general debemos tener en cuenta que una bradicardia puede ser importante en un paciente con síntomas. ¿Qué síntomas? Síncope, presíncope, mareos, fatiga, debilidad, ¿no es cierto? Cuando la bradicardia se presenta con una frecuencia cardíaca menor de 40 latidos por minuto, estando despierto, porque estando dormido incluso la frecuencia puede bajar hasta 30 latidos por minuto o tener incluso frecuencias o bloqueos transitorios. Estando dormido nos puede pasar normalmente, pero estando despierto el paciente, debemos tener en cuenta una bradicardia. Si el paciente estando despierto tiene una frecuencia cardíaca de menos de 40 latidos por minuto. Y aparte de eso, los síntomas. De ahí, las otras bradicardias pueden ser importantes. Otra situación importante es la incompetencia cronotrópica o la bradicardia sinusal inapropiada, ¿no? Que son pacientes que no pueden elevar su frecuencia cardíaca en situaciones de estrés. Para descubrir esta situación, se le puede hacer al paciente una prueba de esfuerzo, y la prueba de esfuerzo en estos pacientes se caracteriza porque son incapaces de llegar al 85% de su frecuencia cardíaca máxima calculada para la edad. Esto es otra forma de enfermedad del nódulo sinusal, pero en este caso es una situación esperable. Este es el electrocardiograma de un atleta, pero esto lo podemos ver en forma patológica. Observen, esto es lo que se llama arresto o pausa o paro sinusal, pausa sinusal. Aquí tienen una onda P, onda P, onda P, onda P, y de repente el paciente hace una pausa, un arresto sinusal, ¿no? Es un paciente deportista asintomático en el cual el Holter determina esta arritmia. Pero el paciente está asintomático. Por eso les digo, las personas normales pueden presentar en sueño este tipo de situaciones. Pero cuando esto lo encontramos despierto, esa es otra situación. Y si esto se asocia además a mareos, síncope, presíncope, falla cardíaca, entonces hay que prestarle atención. Eso ya no es esperable, no es esperable, eso es patológico. Entonces, esto es una pausa sinusal, una incapacidad de producir por parte del nódulo sinusal los impulsos eléctricos, o puede también ser un bloqueo sinoauricular de tercer grado. No hay onda P, no se transmitió el impulso generado, entonces no lo podemos descubrir, no podemos saber si es un arresto sinusal o un bloqueo sinoauricular de tercer grado simplemente por el electrocardiograma. Podemos tener también un bloqueo sinoauricular de segundo grado, ¿no? Este es un bloqueo sinoauricular de segundo grado de tipo 1, en el cual la conducción entre el nódulo sinusal y la aurícula se va prolongando cada vez más hasta que no se produce ninguna onda P. Hasta que no se produce ninguna onda P, ¿no? Entonces ustedes tienen una arritmia rítmica, ¿no? 1, 2, 3, no se produce. 1, 2, 3, 4, no se produce. Entonces, ustedes tienen una arritmia rítmicamente rítmica. Pero observen que lo que caracteriza es que la onda P desaparece en algún momento. Y este es un bloqueo de salida sinoauricular de segundo grado. El bloqueo sinoauricular de salida de tercer grado se caracteriza por esto, porque no hay onda P y no hay esa ritmicidad en la arritmia, ¿no? El síndrome bradicardia-taquicardia, como les he mencionado, se caracteriza porque el paciente sufre episodios de taquicardia supraventricular. La mayoría de veces esta es la fibrilación auricular, y cuando estos pacientes regresan a ritmo sinusal en forma espontánea porque les administran un antiarrítmico, regresan con una bradicardia muy, muy importante, ¿no? Observen,
Aquí tienen ustedes un regreso al 300 entre 10 cuadraditos a 30 latidos por minuto, ¿no? 30 latidos por minuto. Síndrome de bradicardia, taquicardia. Y este síndrome puede dar las manifestaciones clínicas propias de la taquicardia, como palpitaciones e incluso el riesgo de sufrir embolias si el paciente tiene fibrilación auricular. Es el mismo que los pacientes con fibrilación auricular establecida. Puede sufrir embolias, puede sufrir palpitaciones, angina, o se puede chocar o puede ser insuficiencia cardíaca. Y por la bradicardia puede ser presíncope o síncope y también insuficiencia cardíaca. Entonces, ¿cómo diagnosticamos esto? Tenemos diferentes armas para diagnosticar este problema. La principal arma, sin embargo, como ustedes ven, es el electrocardiograma, en donde nosotros podemos determinar cuál es la bradiarritmia que está sufriendo el paciente y si tiene un síndrome del seno enfermo. O también le podemos hacer Holter, especialmente si el paciente tiene manifestaciones muy frecuentes, ¿no? Manifestaciones muy casi diarias o interdiarias. Si el paciente tiene manifestaciones casi diarias, es muy probable que tengamos éxito en el diagnóstico de un síndrome del seno enfermo. En casos de que los pacientes tengan manifestaciones muy esporádicas que se presenten cada 2 o 3 meses, se le puede implantar esto, que son los monitores implantables, ¿no? Es como un marcapaso que se pone debajo de la piel, el paciente presiona a este nivel, se le enseña dónde presionar, presiona y este dispositivo graba el evento que está sufriendo el paciente en ese momento. Otro examen auxiliar que podemos hacer para diagnosticar un síndrome del seno enfermo es una prueba de esfuerzo. ¿Esto con qué objetivo? Con el objetivo de ver si el paciente tiene una bradicardia sinusal inapropiada o una incompetencia cronotrópica, ¿no? Si el paciente no alcanza su frecuencia cardíaca, más o por lo menos el 85% de su frecuencia cardíaca calculada para la edad, entonces es muy probable que tenga este paciente una incompetencia cronotrópica. Y finalmente, a veces podemos llegar hasta el estudio electrofisiológico con el paciente para determinar cuál es su real diagnóstico. Pero en general, los primeros pasos son tan simples como el electrocardiograma. Un electrocardiograma bien leído, pero podríamos posteriormente utilizar el Holter implantar en la prueba de esfuerzo o hasta el estudio electrofisiológico. El tratamiento de los pacientes con enfermedad de nódulo sinusal o con síndrome de seno enfermo es la colocación de un marcapaso definitivo. En la mayoría de los casos, en la actualidad, se prefiere utilizar un marcapaso bicameral, no un marcapaso unicameral como el que están viendo ustedes, cuando se trata de un síndrome del seno enfermo, de una enfermedad del nódulo sinusal. Muy bien, entonces hemos visto que que el impulso eléctrico se puede bloquear en la salida del nódulo sinusal hacia la aurícula, ¿no? Lo que se llama bloqueo sinoauricular, y que el bloqueo sinoauricular tiene hasta 3 tipos de bloqueo, igual que el nodo auriculoventricular. Entonces, bloqueo sinoauricular de primer grado, de segundo grado tipo Wenckebach y bloqueo sinoauricular completo, que se parece mucho al arresto sinusal o a la pausa sinusal. Y también otra forma de enfermedad de nódulo sinusal es el síndrome bradicardia-taquicardia. Pues bien, ustedes también recuerdan que el nodo auriculoventricular es la única conexión normal entre la región supraventricular y la región ventricular desde el punto de vista eléctrico o eléctricamente hablando. El impulso entonces se puede bloquear también a nivel del nodo auriculoventricular dándonos diferentes características, ¿no? Las bradiarritmias producidas entonces por bloqueo auriculoventricular las podemos dividir en fisiológicas, ¿no?
fisiológicas y secundarias o patológicas, ¿no? Algo así como intrínsecas y extrínsecas. Es muy importante distinguir eso también porque las extrínsecas, en este caso, otra vez, están representadas por el uso de drogas, beta bloqueadores, calcio-antagonistas, digitálicos, ¿no? Tenemos también problemas metabólicos como la hiperpotasemia, la hipermagnesemia. Mientras que las intrínsecas están fundamentalmente relacionadas con la fibrosis o el envejecimiento del nodo auriculoventricular, pero ahí también podemos distinguir fenómenos de endocarditis, enfermedad del Lyme, la enfermedad de Chagas, de la cual ya hemos hablado, y la sífilis inclusive, ¿no? El bloqueo auriculoventricular, podemos dividirlo en bloqueo auriculoventricular de primero, segundo y tercer grado. El bloqueo auriculoventricular de primer grado es una situación bastante esperable, sobre todo en personas mayores de 65 años. Se presenta en personas muy jóvenes, en niños, cuando están sufriendo fiebre reumática aguda, como ya hemos hablado, ¿no? Este bloqueo auriculoventricular de primer grado consiste en que el intervalo PR mide más de 0,20 milisegundos, o más de 0,20 segundos, o más de 200 milisegundos. Como les digo, es bastante esperable en personas de edad y en los pacientes con fiebre reumática. En los pacientes con fiebre reumática generalmente se recupera al 100%, mientras que en las personas de edad avanzada esto persiste, pero muy rara vez produce molestias, síntomas y no necesita tratamiento específico. Luego está el bloqueo auriculoventricular de segundo grado tipo 1 o tipo Wenckebach, ¿no? Este bloqueo también es bastante frecuente en personas jóvenes, es muy frecuente en deportistas también, incluso en deportistas profesionales, y se caracteriza por una prolongación progresiva del intervalo PR hasta que una de las ondas P, una de las despolarizaciones auriculares, no es conducida. Observen aquí, intervalo PR normal, un poco más prolongado, más prolongado y esta ya no es conducida. Entonces, eso se conoce como bloqueo auriculoventricular de segundo grado tipo Wenckebach. ¿Qué características tiene este bloqueo? Como les dije, que se presenta muy frecuentemente en personas jóvenes. Generalmente los pacientes están asintomáticos. Rara vez este tipo de bloqueo evoluciona hacia bloqueo auriculoventricular completo y rara vez necesita tratamiento específico. Muy rara vez necesita tratamiento específico. Luego está el bloqueo auriculoventricular, otra vez un bloqueo auriculoventricular tipo Movitz 1 o un fenómeno de Wenckebach, ¿no es cierto? Intervalo PR, esta onda P no fue conducida, luego el intervalo PR de un tamaño, de otra dimensión, y ya no es conducida. Prolongado, entonces es un bloqueo auriculoventricular tipo Movitz 1 o fenómeno de Wenckebach. El bloqueo auriculoventricular tipo Movitz 2 o bloqueo auriculoventricular de segundo grado de tipo 2 se caracteriza porque no existe una prolongación del intervalo PR y existe más bien una relación fija entre las despolarizaciones auriculares y las despolarizaciones ventriculares. De manera que aquí, por ejemplo, existen dos despolarizaciones auriculares por una ventricular, es decir, hay dos ondas P por cada complejo QRS. Y esto, entonces, hay una relación fija. Puede haber una relación 3-1 también. 4-1 también puede haber así, una relación 3-1. Este tipo de bloqueo auriculoventricular de segundo grado tipo Movitz 2, en que no hay alteración del intervalo PR en la despolarización auricular que sigue al complejo QRS, se conoce como bloqueo auriculoventricular de segundo grado tipo 2. En este tipo de bloqueo es muy frecuente más bien los síntomas, o son muy frecuentes los síntomas, ¿no? Como mareos, síntomas presíncope, etc. Y
también es muy frecuente la evolución de este tipo de bloqueo hacia bloqueo auriculoventricular completo. De manera que a diferencia del bloqueo auriculoventricular de segundo grado de tipo 1 o fenómeno de Wenckebach, comporta otro tipo de pronóstico. Es bastante más severo porque muy frecuentemente evoluciona hacia bloqueo auriculoventricular completo. Luego está el bloqueo auriculoventricular completo, ¿no? En el que no existe ningún tipo de relación entre las ondas P, que son las despolarizaciones auriculares, y los complejos QRS, que son las despolarizaciones ventriculares. Observen aquí, entonces, el intervalo PR es muy variable, como ven ustedes acá, miren, ¿no? Entonces, no existe una relación entre las ondas P y los complejos QRS. De hecho, esto es lo que se llama disociación auriculoventricular. Observen aquí, aquí hay dos ondas P. Si yo saco la frecuencia basado en la despolarización de las aurículas, diría que las aurículas están disparando a una frecuencia de 150 latidos por minuto y que los ventrículos están funcionando a una frecuencia de 60 latidos por minuto. Este es un bloqueo auriculoventricular de tercer grado o completo donde se registra disociación auriculoventricular. Observen que las ondas P no tienen ninguna relación con los complejos QRS. Muy bien. ¿Alguien me podría decir qué es lo que estamos viendo acá? ¿Aló? Doctor, bloqueo auricular. ¿Ah? Es un paro cardíaco, doctor. ¿Qué? Un paro cardíaco, doctor. Más o menos. Aquí están viendo ustedes un bloqueo auriculoventricular completo, pero no hay ritmo subsidiario. Observen que aquí sí hay ritmo subsidiario. Pero aquí todo es pura, el paciente está latiendo bien, y bloqueo AB completo. Pura onda P. Sin ritmo subsidiario. Un paciente así se muere porque el ventrículo no está latiendo, solo las aurículas. ¿No? Es un bloqueo auriculoventricular completo sin ritmo subsidiario. ¿Y por qué es importante el ritmo subsidiario? Obviamente no solamente porque le permite al paciente estar vivo, ¿no? Porque si el paciente tiene solo ondas P, solo contracciones auriculares, no sirve de nada, ¿no? Entonces, es importante el ritmo subsidiario. Podemos encontrarnos con este tipo de bloqueo auriculoventricular completo. Observen, ¿no? La onda P está cayendo en cualquier parte, ¿no? De modo que la frecuencia auricular es de aproximadamente 130, 140 latidos por minuto, mientras que la frecuencia ventricular es de aproximadamente 75, 70 latidos por minuto, ¿no? Muy bien, entonces hay bloqueo auriculoventricular, hay la presencia de un ritmo subsidiario o un marcapaso subsidiario que podríamos decir se encuentra a nivel del haz de His. ¿Por qué? Porque es bifásico, observen, tiene una onda R y una onda S. Es además estrecho, no es un QRS ancho y es regular. ¿Sí? Este tipo de marcapaso subsidiario o foco subsidiario es estable. ¿Qué quiere decir estable? Que es muy poco probable que deje de funcionar. Y que si bien es cierto, este paciente necesita el implante de un marcapaso, si bien es cierto, lo podemos hacer con calma, no necesariamente va a necesitar que le ponga yo un marcapaso transitorio, a menos que esté hemodinámicamente inestable. En cambio, el de abajo, observen, también existe bloqueo auriculoventricular completo. Las ondas P están cayendo en cualquier lado. ¿Sí? Caen en cualquier lado. Pero el ritmo subsidiario es inestable. ¿Y por qué es inestable? Porque el QRS es ancho. Si es ancho, significa que está a nivel ventricular.
La velocidad de disparo es mucho más lenta en este caso. Observen a su vez que los complejos QRS casi no son de la misma configuración, lo que dice que el ritmo subsidiario es inestable. Entonces, cuando vemos un bloqueo auriculoventricular completo, no solamente la magia es diagnosticarlo, sino también la magia es determinar si estamos enfrentando a un paciente con un ritmo estable o con un ritmo inestable. Este puede esperar unos días antes de que le coloquemos un marcapaso y de repente bicameral, mientras que este puede no estar si nosotros vamos a preguntarle al cardiólogo qué es lo que vamos a hacer. En ese paciente lo que hay que hacer es inmediatamente colocar un marcapaso transitorio y posteriormente uno definitivo. La solución, como les acabo de decir, es la colocación de marcapasos a estos pacientes. Es la colocación de marcapasos. Definitivo. Y la mayoría de veces se benefician del marcapaso bicameral, la mayoría de veces, de 2 cámaras. Bien, hablemos de TAC. ¿Alguna pregunta hasta ahí? El bloqueo auriculoventricular de segundo grado tipo 1 rara vez progresa hacia bloqueo auriculoventricular completo y rara vez necesita la colocación de un marcapaso. El de tipo 2 sí. ¿Alguna pregunta? ¿Aló? Doctor, todavía no hay preguntas, doctor. No hay preguntas. Ok. Entonces hablemos de taquiarritmias, ¿no? Hablemos de las famosas extrasístoles o despolarizaciones prematuras. Las vamos a incluir aquí porque son capaces de desencadenar tanto taquiarritmias supraventriculares como taquiarritmias ventriculares. Las taquicardias pueden ser sostenidas cuando duran 30 segundos o más, o pueden ser no sostenidas si duran menos. Pueden ser de origen miocárdico o por reentrada. Entonces, ya sabemos nosotros que esto se puede deber a aumento de la automaticidad, a postdespolarizaciones, ya sea tardías o tempranas, y al mecanismo de reentrada, ¿no? Generalmente hablamos de una taquiarritmia cuando la frecuencia ventricular es mayor de 100 latidos por minuto. Sin embargo, existen algunas limitaciones de esta definición. Por ejemplo, el paciente con fibrilación auricular puede estar con una frecuencia ventricular menor de 100 por minuto, pero la frecuencia auricular puede estar en 130, 140, igual sigue siendo una taquiarritmia. Y por otro lado, hay regiones del corazón cuya frecuencia intrínseca no supera los 80 latidos por minuto. Entonces, a pesar de no estar más de 100 latidos por minuto, como ocurre en la taquicardia de la unión auriculoventricular, ¿no? Ahí están con 80 latidos por minuto, pero hablamos de taquicardia, ¿por qué? Porque la unión auriculoventricular normalmente dispara con una frecuencia de 40, 50 latidos por minuto, pero puede llegar a 80, entonces está con taquicardia a pesar de no superar 100. Entonces hay que tener cuidado en qué cosa decimos no es taquicardia o no es bradicardia. Y hablamos de las limitaciones de esta definición. Las manifestaciones clínicas de las taquiarritmias son muy parecidas a la enfermedad del nódulo sinusal, incluso del bloqueo auriculoventricular. Pueden haber palpitaciones, puede haber dolor torácico, compromiso hemodinámico, puede haber, por la severidad de la taquiarritmia, mareos o síncope, es decir, el paciente puede desmayarse. Entonces, estas manifestaciones las debemos tener tanto para bradicardia como para taquicardia, ¿no? Las técnicas de diagnóstico, ya sabemos, nuevamente, el electrocardiograma. El ecocardiograma, en el caso de las taquiarritmias, se torna muy importante por 2 cosas. En primer lugar, algunas taquiarritmias son secundarias o debidas a cardiomiopatías, como por ejemplo cardiomiopatía hipertrófica, dilatada o restrictiva. Y en segundo lugar, el ecocardiograma también se torna importante
para descartar cualquier otra cardiopatía que nos pueda decir que nos pueda explicar la arritmia que tiene el paciente. Y si es absolutamente normal, nos dice que el pronóstico del paciente también es bueno. Entonces aquí en el ecocardiograma es útil, ¿no? En el diagnóstico y en la evaluación de todo paciente con taquiarritmia. El electrocardiograma ni discutir, como ya hemos mencionado, para ver problemas como el síndrome de Ward-Parkinson-White o el síndrome de QT corto, etcétera, todo lo que hemos visto. El Holter también es útil, pero vuelvo a repetirles, siempre y cuando las manifestaciones sean bastante frecuentes, ¿no? La prueba de esfuerzo también es útil aquí porque hay pacientes que desarrollan taquiarritmias con el esfuerzo o taquiarritmias debidas a isquemia miocárdica, y la prueba de esfuerzo nos puede ayudar a determinar si la taquiarritmia es debida a una cardiopatía isquémica, ¿no? Luego tenemos también aquí el monitor implantable, sobre todo en pacientes o en personas que tienen manifestaciones muy, muy esporádicas. Ya sabemos que las taquiarritmias pueden deberse a un aumento en la automaticidad de los focos subsidiarios, sobre todo cuando falla la automaticidad del nódulo sinusal, y que este aumento de la automaticidad está muy en relación a la influencia del sistema nervioso simpático, el cual hace que la pendiente de la despolarización espontánea del nódulo sinusal o de estructuras o de marcapasos subsidiarios adyacentes o localizados en otro lugar, siempre y cuando falle el nódulo sinusal, esa es la responsable de la frecuencia de disparo, ¿no? Luego tenemos que también pueden deberse a postdespolarizaciones tempranas o postdespolarizaciones tardías, de las cuales ya hemos hablado en la clase anterior. Y luego está el mecanismo de reentrada, del cual también ya hemos hablado en la fase anterior, en la clase anterior, en la que hemos dicho que se necesitan dos zonas eléctricamente relacionadas alrededor de una zona eléctricamente inactiva, que puede ser una cicatriz dejada por un infarto en miocardio. Una de las zonas tiene bloqueo unidireccional y conducción retrógrada lenta, de manera que cuando pasa el impulso eléctrico por una zona de despolarización que puede ser lenta, regresa a través de esta zona que tiene una conducción lenta en forma retrógrada, y luego pasa de esta forma. Esta zona no conduce en forma anterógrada. Esto se llama mecanismo de reentrada, que puede darse a nivel auricular, a nivel del nodo auriculoventricular, también puede darse a nivel del músculo ventricular. Hablemos de extrasístoles supraventriculares. Las vamos a considerar dentro de las arritmias, dentro de las taquiarritmias, a las extrasístoles supraventriculares, debido a que son capaces de desencadenar taquicardias paroxísticas supraventriculares, ¿no? La característica de una extrasístole supraventricular es que el QRS al que da origen es un QRS estrecho, muy parecido al QRS que lo precede, y la pausa compensadora es incompleta, ¿no? ¿A qué se refiere la pausa compensadora? Se refiere a este fenómeno. Vamos a determinar ese fenómeno como A. Esta distancia, perdón. A, la distancia de aquí para acá. B, y la distancia de acá para acá. C. Entonces, este es C. Cuando hablamos que la pausa compensadora es incompleta, cuando 2A, el doble de la distancia que separa los dos primeros QRS, es menor que B
más C. 2A menor que B más C. Ahí hablamos de pausa compensadora incompleta. ¿Ya? Entonces, ¿qué características? Complejos QRS estrechos, el complejo QRS al que da lugar la extrasístole supraventricular es estrecho y muy parecido. La pausa compensadora es incompleta, es decir, que 2A menor que B más C. Y además que generalmente los complejos QRS producidos por la extrasístole están precedidos por ondas P. Si ustedes son un poquito acuciosos, aquí van a ver una onda P, pero se ve mucho más claro aquí, ¿no? Una onda P. ¿Cuál es la importancia de las extrasístoles supraventriculares? Pues la frecuencia con la que se presenten. Cuando son muy frecuentes, muy frecuentes, no solamente pueden desencadenar taquicardia paroxística supraventricular, sino pueden ocasionar que el corazón se dilate. Si no son muy frecuentes, son esporádicas, eso ocurre normalmente hasta en el 50% de los pacientes normales, y son asintomáticas, no le producen ninguna molestia, no hay por qué tratar estas extrasístoles. Estas extrasístoles entonces las tratamos si el paciente comienza a presentar dilatación ventricular izquierda o si está muy sintomático, es decir, si tiene palpitaciones. El 50% de la población normal tiene este tipo de arritmias y no necesariamente significa que debamos hacer algo con esto, ¿no? Lo más importante es saber si son muy frecuentes. 2, si el paciente está muy sintomático. 3, si son muy frecuentes, entonces hay que tratarlas. ¿Ya? ¿Y cuál es el tratamiento de elección? El uso de beta bloqueadores. Dentro de los beta bloqueadores, ¿cuál es el tratamiento de elección? El bisoprolol es el tratamiento de elección. Aquí también ustedes pueden ver una extrasístole supraventricular. La extrasístole supraventricular está representada por esta onda P, que está dando origen a este complejo QRS con imagen de conducción de rama derecha. Nos puede parecer ventricular, pero no es ventricular. Cuando la extrasístole produce un complejo QRS con imagen de conducción de rama derecha, con imagen de trastorno de conducción de rama derecha o bloqueo de rama derecha, es una extrasístole supraventricular y no hay por qué asustarse. ¿Ya? La extrasístole supraventricular, en este caso no es esta, este es el QRS al que está dando origen la extrasístole supraventricular. ¿Y quién está dando origen? Esta despolarización auricular. Observen que esta onda P no se parece mucho a esta onda P, menos a esta onda P y tampoco a esta onda P. Y observen además que el intervalo PR está muy prolongado en esta despolarización, que sigue a la onda P, que en realidad esta es la extrasístole supraventricular. Bien, yo creo que nos quedamos ahí. Si tienen ustedes alguna pregunta. ¿No hay preguntas? Doctor, buenas noches. Hola. ¿Estaría recomendado en la exploración física el masaje del seno carotidio? En este tipo, la exploración física sí, pero en este tipo de arritmias no le hagan masaje de seno carotidio. Ya vamos a ver en qué tipo de arritmias le podemos hacer masaje de seno carotidio. Con mucho cuidado, pero. ¿Ya? Bien, gracias, doctor. ¿Ya de qué? ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Sí. Buenas noches. Hola. Sí, buenas, doctor, ¿en qué personas se puede presentar este tipo de extrasístoles, doctor?
Esa es una buena pregunta. Como les he dicho, hasta el 50% de la población normal puede tener este tipo de extrasístoles, pero cuando encontramos este tipo de extrasístoles en el hospital o en un paciente hospitalizado, tenemos que preguntarnos por qué está haciendo estas extrasístoles. Generalmente son secundarias a algo. El paciente tendrá hipopotasemia, hipomagnesemia, estará hipóxico, acidótico, séptico, una serie de cosas, ¿no? En general, como les digo, no es necesario tratar la arritmia, salvo que el paciente esté muy sintomático o que presente una extrasistolia supraventricular muy, muy frecuente, ¿no? Pero lo que hay que hacer es preguntarse por qué está haciendo la arritmia. Efectivamente, entonces hay que corregir lo que está causando la arritmia. Hay pacientes que presentan esto por estrés, hay que corregir el estrés y el paciente mejora muchísimo. Entonces es muy importante eso, sí. Gracias, doctor. ¿De qué? ¿Otra pregunta? Muy Doctor, bien. un favor, ¿Sí? no sé si podría explicar de nuevo el mecanismo de reentrada y su importancia. Ya lo hemos explicado pues, varias veces, doctor, pero bueno, no importa. Sí, por El favor. mecanismo de reentrada se refiere a que existen dos zonas eléctricamente relacionadas alrededor de una zona eléctricamente inerte. Las características de la conducción de ambas zonas son muy diferentes. Una presenta un bloqueo unidireccional y la otra presenta una conducción lenta en un sentido. De manera que cuando viene el impulso, en este caso, por ejemplo, ustedes tienen una contracción auricular prematura, el impulso llega a una zona que está bloqueada en forma anterógrada, pero pasa por la otra zona lentamente. Esa está bloqueada en forma anterógrada, pero no retrógrada. Al pasar en forma lenta, regresa el impulso por la vía, por la segunda vía, y también en forma lenta es conducida en forma retrógrada y se establece el circuito de reentrada. Muchas gracias, doctor. ¿Bien? ¿Ok? ¿Alguna otra inquietud? Muy bien. Nos vemos mañana entonces. Hasta mañana, doctor. Hasta Muchas mañana. gracias. Gracias, Chao. doctor.